Estimados compañeros, muy buenas tardes y bienvenidos a la materia de Doctrinas Bíblicas 1. Para darle continuidad a la doctrina de la Cristología, este día vamos a ver algunos aspectos relacionados a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para ello voy a continuar compartiéndoles la presentación de este día que abarca los aspectos relevantes en cuanto a las personas que van a ser resucitadas, el tiempo, el orden de las resurrecciones, y es lo que voy a compartirles ahorita. El tema básicamente sería alcances de la muerte de Cristo. ¿Fue la muerte de Cristo para toda la humanidad, para toda persona del mundo o solamente para el hombre que ha sido hecho y finalmente regenerado? Es la iglesia escogida. Si a nosotros nos preguntaran, ¿qué responderíamos? ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Murió por todo el mundo o solamente para aquellas personas, para aquel hombre que ha sido hecho finalmente regenerado? Algunos pasajes bíblicos parecen evidentes que la muerte de Cristo tuvo por fin beneficiar a toda la humanidad y prueba de ello son estos dos. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Llegó la primera carta a Timoteo en el capítulo 2 y versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. También está en la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 2. Y esta es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Luego en Juan, capítulo 1 y versículo 29, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos estos versículos no es más que una declaración detallada del hecho de que murió por todo el mundo. Ningún individuo está excluido de los beneficios que ofrece la expiación. El término expiación, que es el castigo padecido para reparar una falta o delito. En un sentido especial, se puede decir que la muerte de Jesús fue por la iglesia, su cuerpo, es decir, la congregación de todos aquellos que creen en él. La expiación es suficiente para todos, es eficaz para los que creen en Cristo, es ilimitada en cuanto ofrece la base para el trato redentor de Dios con los hombres, pero la expiación se limita a los que de hecho creen en Cristo, es decir, la expiación es como la sustitución. Potencialmente, Él es el Salvador de todos, pero no todos lo reciben como Salvador, como Señor. De hecho, es Salvador solamente de los creyentes. La expiación queda limitada únicamente por la incredulidad humana, es decir, que no se hace efectiva la expiación en aquellas personas que la única barrera que tienen es la incredulidad. Veamos algunos resultados de la muerte de Cristo, cuáles fueron sus efectos. Y yo aquí lo he puesto representado a través de una cruz. Pero, ¿qué fue lo que resultó? ¿Cuál fue el beneficio de que Él se haya ofrecido como propiciación, como expiación por nuestros pecados? Bueno, primero quitó la enemistad que tenía usted y yo delante de Dios. Vino Cristo a servir como mediador para quitar esa enemistad. Es decir, que yo no me puedo acercar ante el Padre por mis méritos humanos, porque yo soy Angélica Osorio, me voy a presentar delante de Dios por mis habilidades o porque he tenido una vida que según yo, que mi autosuficiencia, diga, ay, no tengo nada de qué avergonzarme. De ninguna manera, yo me puedo acercar ante el trono para hallar gracia y oportuno socorro únicamente porque Jesús quitó esa enemistad que existía entre el Creador y yo.
Luego, otro de los resultados de la muerte de Cristo es que Él provee de una propiciación por los pecados. Él se ofreció como cordero, como lo dice Juan el Bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro de los resultados de la muerte de Cristo es que neutraliza el poder de Satanás sobre la raza humana. Dice la Escritura que en la cruz del Calvario se exhibieron, Dios exhibió públicamente a los principados y a las potestades, que en la cruz fueron exhibidos públicamente. Esto me sirve a mí para poder decir que no son mis habilidades, que yo soy más que vencedora por medio de aquel que me amó, que en Jesús yo soy vencedora. Otro de los resultados de la muerte de Cristo es que Él resuelve el problema del pecado. Esa pared que existía con el Padre no era más que algo llamado pecado. Ese era el abismo que nos separaba. Viene Jesús como propiciación a proveer salvación y a neutralizar el poder de Satanás. ¿Por qué razón? Porque Él le dijo en su palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuáles son los efectos de la muerte de Cristo a favor del creyente? Bueno, es cierto, Jesús muere, quita la enemistad que yo tenía con el Padre, pero los efectos de esa muerte es que me justifica a mí. La justificación es el acto por el cual Dios declara que el pecador que cree viene a ser justo. A lo mejor yo podría decir, o usted que está atrás de este dispositivo, podría decir, ¿cómo voy a ser justa delante de Dios? Definitivamente que por nuestros actos no lo podemos ser. Pero si yo me apego, yo me acerco al trono de Dios, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesús, Él me justifica y Él dice que me declara que si yo creo siendo pecadora, vengo a ser considerada justo. Y dice la Escritura, dice que decida el justo que le irá bien. Es decir, hay promesas de parte de Dios a todos aquellos que hemos sido justificados. Dice la Escritura, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es el medio? ¿Quién nos justifica? Es la muerte de Jesús. Es un efecto de la muerte de Jesús. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Otro de los efectos de la muerte de Cristo es que nos adopta. En el Nuevo Testamento es el acto por el cual después de ser justificados somos recibidos en la familia de Dios y constituidos herederos del patrimonio celestial. Es decir, que yo antes de recibir a Jesús, yo no era hija de Dios, yo era una criatura de Dios. A lo mejor mi padre era el diablo, porque a lo mejor mentía con frecuencia, quizás agarraba lo que no era mío, pero ahora que conozco al Señor, he sido adoptada, vengo a ser parte de la familia de Dios. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora ya no vivimos bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Creo que a muchos en algún momento de nuestra vida nos gustaría que cambiaran drásticamente las condiciones actuales, ya sea en el área espiritual, ya sea en el área financiera, en más de alguna área nosotros quisiéramos que de repente cerráramos los ojos y, por ejemplo, tuviéramos mucho dinero. Pero qué importante es
tener ese entendimiento, que probablemente antes yo era servidora del enemigo, pero que ahora el Señor me ha tomado como parte de su familia. Yo pertenezco a la familia de Dios. Qué esperanzador es saber de que Dios nos ha tomado como parte de su familia. A través de la muerte de Cristo, usted y yo ya no somos bastardos, venimos a ser hijos. Y qué interesante es saber que nosotros, Dios nos ha dado tantas promesas. Cuando hay alguien que está a punto de morirse, deja un testamento y ese patrimonio que ha construido durante su vida viene a heredarlo esa persona que está declarada en ese testamento que lo va a recibir. ¿Cuántas cosas ha dejado Dios para nosotros como herencia para sus hijos? Aquellos que hemos sido adoptados, que hemos venido a formar parte de la familia de Dios. Si nosotros tuviéramos el discernimiento de todo lo que nos pertenece, de todo lo que nosotros somos propietarios por ser hijos del Rey, creo que estaríamos muy satisfechos y esa gratitud que hay en nuestro corazón nos motivaría para servir cada día incansablemente como gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Otro de los efectos es que nos santifica. La santificación es poner parte aparte para Dios, es decir, para consagrarlo. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Dios nos ha santificado. ¿Por qué razón? Sed santos, porque yo soy santo. Dios nos ha consagrado no para usos viles, nos ha consagrado para usos honrosos, nos ha creado para buenas obras. Por lo tanto, un efecto de la muerte de Jesús es que nos ha santificado a cada uno de nosotros. Otro de los efectos es que tenemos nosotros acceso a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, yo he escuchado expresiones de personas que vienen a la iglesia y dicen, mire, dígale al pastor que ore por mí porque tengo este problema, porque él está más cerca de Dios. No estamos más cerca porque seamos un poquito más grandecitos, más pequeños. Definitivamente que Dios nos ve a todos por igual. Y no es que la persona que ore más, es llegar al entendimiento en que Dios nos ha santificado, podemos accesar al trono por los méritos de Jesús, no por lo que yo haya hecho en la vida. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hemos sido santificados y tenemos acceso al trono de Dios. También nos ha dado una herencia. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia, el versículo 15 de Hebreos capítulo 9. Esto ya lo mencionamos, que somos herederos también. También la desaparición de todo temor de la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Probablemente usted o yo tengamos un poco de temor a la muerte. Creo que de alguna manera es un poco normal. Y muchos de nosotros a veces nos aferramos, porque si vemos o sabemos de alguien que está en un momento crítico, que está en un momento de agonía o de cuidados intensivos, vemos, nos rebuscamos la manera por querer salvarle, por querer retenerle en esta tierra. Creo que dentro de lo que cabe esto es normal. Sin embargo, nosotros tenemos la
certeza que un día que el Señor nos llame a su presencia, nuestra vida está en las manos de Dios y hemos asegurado nuestro futuro desde aquí en la tierra, porque ya muertos ya no tiene sentido que estén orando por nosotros para que seamos salvos. La decisión la tomamos aquí en la tierra, porque es aquí donde vamos a asegurar nuestro futuro con el Creador, con ese Dios todopoderoso que nos llamó, nos limpió y nos consagró para sus usos honrosos. La resurrección de Jesús. Este tema también fue uno de los temas principales en la predicación de los apóstoles en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero la resurrección de Jesús nos enseña que el cristianismo es el único dentro de las demás creencias que se apoya en la resurrección de su fundador. Dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. No tendría sentido congregarnos en una iglesia. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Lo dice el apóstol Pablo. La resurrección es una evidencia de la verdad de su predicación. Y esto también nos enseña que todos vamos a resucitar. La primera carta, Juan 5:29 nos dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿En cuál tipo de resurrección quisiéramos estar nosotros? ¿Resurrección para vida o resurrección para condenación? Todos vamos a resucitar en el día postrero. También nos enseña el orden de la resurrección, que es primero Jesús, luego los creyentes y tercero los impíos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por supuesto que esto se refiere a los impíos, a los que no conozcan o acepten el sacrificio de Jesús. Luego hablamos un poco acerca de la ascensión de Jesucristo. Ascensión, el hecho en la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor resucitado, por el cual se separó visiblemente de sus discípulos para ir al cielo, ascendió al cielo. Dice los versículos 9 al 11 del libro de los Hechos, en el capítulo 1, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una promesa de parte del Señor que nos enseña en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos del 13 al 17, que de la misma forma como lo vimos ascender, como lo vieron los discípulos, ascender al cielo, de la misma forma, dice la Biblia que todo ojo le verá. La exaltación de Jesucristo. La exaltación de Jesús significa aquel hecho de Dios por el cual el Cristo resucitado y ascendido recibe el lugar de poder a la diestra de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice el versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos versículos nos enseñan el grado de exaltación que aun cuando tuviera esa condición de hombre se humilló y haciéndose obedientes a la muerte, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Dice la Escritura que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Es el Espíritu Santo que redarguye y nos permite reconocer el señorío de Jesús en nuestras vidas. Los profetas del Antiguo Testamento también mencionan esta verdad. En el Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Lucas 9:51, Jesús mismo predijo su ascensión y su exaltación. Y nos habla en Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Como reconociendo o prediciendo su ascensión y exaltación. Luego podemos ver los propósitos de la ascensión y exaltación de Jesucristo. ¿Para qué fue ascendido Jesús? ¿Para qué fue exaltado? Bueno, ha entrado en el cielo como un precursor. Hebreos 6:20 nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se ha sido exaltado y ha sido ascendido para preparar un lugar para su pueblo. No sé si usted ha tenido una sensación cuando va a llegar a un lugar donde va a asistir una cantidad masiva de personas o incluso en el banco, cuando usted le permiten obviar la fila y pasarla inmediatamente o reservarle un espacio donde sabe que ese lugar se va a llenar mucho. ¿Qué sensación más agradable se siente el hecho de saber que alguien ha preparado y ha reservado un lugar para que podamos sentarnos? Eso es justamente el propósito de la ascensión y exaltación de Jesús. Ha ido a preparar un lugar para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué interesante saber que Jesús se anticipó, se fue antes para que nosotros podamos estar también juntamente con Él, en los lugares celestiales, con Cristo, como dice la Escritura. Se está preparando delante de Dios a favor nuestro. Definitivamente que yo no me puedo acercar al Padre, si no es por ese abogado intercesor que tengo, el cual puede intervenir por mí para que pueda ser de provecho a mi vida. Porque no entró en Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En clases anteriores les he mencionado que en el libro de Levíticos 17:11 hace referencia porque la vida de la carne porque la vida de la sangre en la carne está. Es decir, hace referencia a la importancia que tiene la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Dice que de la misma manera, la presencia, el hecho de que Dios se haya ofrecido como figura del verdadero para poder ofrecerse no solamente por nuestros sacrificios, sino dice que se presentó una sola vez. No fue necesario hacerlo cada año como se hacía antes, como entraba el sumo sacerdote antes. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. También otro de los propósitos de la ascensión y exaltación de Cristo es para darnos seguridad de una entrada libre y confiada a la presencia de Dios. Yo puedo entrar confiadamente ante el trono para hallar gracia y oportuno socorro por lo que Jesús ha hecho en mi vida. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También vino a traer seguridad para entrar libre y confiadamente a la presencia de Dios. Y por último, también para darnos una esperanza segura de la inmortalidad. La carta de los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1 y 2, la segunda carta nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Jesús fue ascendido al cielo y fue exaltado para preparar nosotros, para intervenir por nosotros, para darnos seguridad y acceso ante el trono y hallar oportuno socorro, para darnos esperanza y segura e inmortal. Es importante reconocer toda esta labor que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Creo que es muy valioso que nosotros, como hijos de Dios, podamos entender que el Señor nos tiene en sus manos, que Él ha ofrecido su propia vida para que cada uno de nosotros podamos acercarnos confiadamente delante de Él. Creo que es oportuno también reconocer que su sacrificio y que sus padecimientos fueron una sola vez, no para que nosotros los estropeemos constantemente, sino para que lo recordemos en el momento que tengamos oportunidad, reconocer ese sacrificio y ser agradecidos con aquel que se dio a sí mismo, que nos dio una mayor muestra de su amor, ofreciéndose a sí mismo por cada uno de nosotros. Gracias por haberme acompañado en esta clase y espero que podamos vernos la siguiente semana. Dios les bendiga.